Amigos de Noticias de hoy, muy buenas noches. Raúl Sor, experto en política exterior, da su opinión sobre el viaje de Nancy Pelosi a Taiwán y afirma que Estados Unidos ignoró las severas amenazas de China y está ganando 1-0. Veamos su declaración. Los chinos no les gusta esto de quedar como hazmerreír por su inutilidad respecto de lo que han amenazado. Efectivamente. Y bueno, la señora Pelosi está en Taipei, está en la isla de Taiwán, y se reúne, ellos están con 12 horas de diferencia, adelantado, se va a reunir va a ir al Parlamento. Ella, por supuesto, es la presidenta, como tú lo señalaste, de la Cámara de Diputados, y su condición de parlamentaria va a reunirse con sus colegas en Taiwán. Y como tú bien lo señalaste, China había amenazado en primer lugar, al presidente Biden. Xi Jinping le dijo: el que juega con fuego se quema. Una amenaza muy directa a Biden, y a Estados Unidos le dijo: hemos trazado una línea roja y se van a tener que atener a las consecuencias si la cruzan. Es decir, no podía ser más explícito el desafío. Y la señora Pelosi ha cruzado la línea roja, está cómodamente instalada en Taipei y no ha pasado mayor cosa, salvo que China está realizando algunos ejercicios militares, ha desplazado sus 2 portaaviones, y uno de ellos, según ha trascendido en algunos medios de prensa, está navegando en dirección al Ronald Reagan, que es el gran portaaviones que tiene Estados Unidos, emplazado en las proximidades de Taiwán. De manera que hay que esperar y ver qué pasa, pero hasta el momento, si lo tuviéramos que definir en términos deportivos, futbolísticos, Estados Unidos está ganando 1-0, cruzó la línea roja, ignoró las amenazas de China, y tú señalaste algo al comienzo, que acá la honra, o si tú quieres el prestigio, está en juego. Y en la mayoría de los países asiáticos, esto que en inglés dicen to save face, es decir, mantener el decoro, no ser humillado, es un valor muy, muy importante. Es decir, mucho más que en Occidente. Te quiero decir de que en una serie de situaciones, los estadounidenses, en general los anglosajones, más que son los campeones del pragmatismo. Es decir, no se complican. Incluso durante la Segunda Guerra Mundial hubo muchos incidentes en que los comandantes occidentales, estadounidenses, se rendían sin mayor problema, y los japoneses no podían entender la indignidad de cómo se podían rendir. Y el razonamiento occidental es: soldado que se rinde sirve para otra batalla. Es decir, no vamos a sacrificar ninguna vida por cuestiones de honor. En cambio, los japoneses se suicidaban y cometían harakiri antes que rendirse. Ese concepto no es el concepto occidental en general, es decir, es un concepto pragmático. Uno, cuando libra una guerra, la libra para ganarla, no para morir, y no morir innecesariamente, por supuesto. Si no hay otra alternativa, eso es lo que ocurre. Pero subrayo esto en cierta extensión, porque para China esto es un tema muy, muy importante, y como lo habíamos conversado anteriormente, tanto Biden como Xi Jinping están en 2 coyunturas muy críticas. Xi Jinping va a enfrentar muy pronto el Congreso del Partido Comunista. El Congreso es la instancia máxima de toma de decisiones en China, y allí Xi Jinping se juega su reelección. Si tuviera una debacle en estas circunstancias por la situación en Taiwán, bueno, esto podría tener consecuencias. También es relativo, porque dadas las condiciones en China, el Partido Comunista tiene el control de la narrativa, y pues incluso situaciones, reveses muy importantes, pueden ser presentados en forma muy creativa, que resultan favorables finalmente a las autoridades.
y tienen un control muy duro, muy estrecho sobre cuáles son las narrativas que pueden circular masivamente. Por cierto, en China tienen acceso a otros medios de comunicación, pero son muy limitados, muy acotados, y eso le permite al gobierno controlar lo que la población sabe. Y en Estados Unidos también, es decir, vienen las elecciones de medio periodo, es decir, midterm, y allí, por lo menos los pronósticos hasta ahora, es que a Biden y a los demócratas les va a ir bastante mal. De manera que han habido dos buenas noticias para Biden y para el gobierno. Una, digamos, la muerte de este líder de Al-Qaeda y la llegada de la señora Pelosi. Si esto no tiene incidentes negativos, por supuesto que esto es un punto para Biden, que lo ha manejado con cierta astucia, en el sentido de decir, yo le aconsejé a la señora Pelosi que no fuera, pero por supuesto ella es un poder autónomo y nosotros le brindamos todo el apoyo, y por cierto han desplazado portaaviones y darle todas las garantías para que pueda realizar la visita, lo cual termina por convencer a los chinos que esta es una maniobra del gobierno norteamericano en su conjunto y no es la iniciativa de la señora Pelosi. Pero dicho eso, si las cosas siguieran hasta este punto, finalmente la visita va a ser un éxito para Estados Unidos y con el tiempo van a decir, ¿vieron? Nosotros pusimos a los chinos a su lugar. Ellos estaban muy, desafiantes, pero cuando, Estados Unidos se pone de acuerdo y ahí parece bastante unanimidad en Estados Unidos, bueno, la visita podría ser un éxito para los demócratas y en general para la política exterior de Estados Unidos. Oye, pero vamos a ver, estamos todavía en fase, en proceso. Oye, en todo caso, Raúl, hay 12 factores en todo lo que ha sido la comunicación china y la comunicación estadounidense que es interesante. Por una parte, nadie, para ser franco, cree que la señora Pelosi puede haber hecho este viaje en absoluta y total decisión unipersonal de ella. No lo creen los chinos, no lo cree el mundo, no lo cree nadie. Esto es evidentemente parte de una situación que probablemente se pensó, quizás se calcularon los riesgos y en una de esas pudieron haber habido incluso instituciones del gobierno estadounidense que aconsejaron no hacerlo, pero para los efectos prácticos, una vez que se va y que se le pone el apoyo necesario, bueno, es imposible no creer de que hay un grado de apoyo en ese sentido. Por otra parte, China, cuando empieza a dar hace algunos días toda esta serie de mensajes de lo que podía pasar si es que la señora Pelosi iba a Taiwán, no te olvides que en un momento dado un vocero anunció que podrían bajar el avión a cañonazo. Le dijeron que podían detener o derribar el avión. Y después sacaron al vocero, pero oye, nadie duda tampoco que lo que importaba es lo que dijera el vocero, para que se supiera, y después lo bajan, le pegan 2 charchazos, lo sacan para el lado, pero ya lo dijo. Y por lo tanto, cuando tú pones arriba de la mesa situaciones de esa envergadura, el problema es, bueno, y yo siempre lo digo de la misma forma usando ese dicho que es estadounidense a propósito, shit happens, po. De repente las cosas salen mal, los cálculos no entran en un determinado momento a entender todo lo que sucede y por un lado o por otro lado, esta situación puede derivar en algo tremendamente incontenible. Esperemos que no sea así. Efectivamente, no, el riesgo está ahí y las cosas pueden salir de control. Pero claro, yo creo que también a China
le ha jugado en contra esta tendencia que se dio en su diplomacia, que se llamaban los lobos guerreros, que eran estos diplomáticos. Esto está tomado de una serial que se exhibió en China, y que eran muy agresivos y que no le temían a nada y eran una suerte de superhéroes. Bueno, los bautizaron así, y lo vimos en Chile con algún embajador que hizo declaraciones muy agresivas en algún momento, sí. Pero no solamente en todo el mundo. A Bolsonaro en Brasil lo llamaron el dictador el Trump del Caribe, y así sucesivamente, algo que en la diplomacia en general no se da. Y ellos, este lenguaje agresivo, creo que también le jugó en contra. Y esto, como siempre ocurre, está estimulado por las condiciones internas. China se está acercando siempre que llegan a estos congresos que son definitorios y que marcan el rumbo del Estado. Bueno, en el caso de si vuelven a elegir a Xi Jinping, son 10 años más, es decir, es un punto de inflexión muy importante, de manera que esto estimula los sentimientos nacionalistas, y en el caso de Xi Jinping ha sido un mandatario, un jefe de gobierno particularmente nacionalista, ha reconstruido de manera impresionante las Fuerzas Armadas chinas y ha llevado una política de afirmación territorial que ha construido una serie de bases navales en emplazamientos, en atolones, que los ha convertido en bases navales, y con varias reclamaciones territoriales con el conjunto de los países vecinos del Pacífico Sur, de manera que esta política nacionalista naturalmente lo lleva a poner la situación de Taiwán a la cabeza de las reivindicaciones. Sin duda. Y Taiwán ha sido un elemento absolutamente central en la política de China desde la revolución, desde que los comunistas llegaron al poder. Chiang Kai-shek, que era el jefe de los nacionalistas en aquel entonces, que, digamos, lucharon contra Japón, y después, al ser derrotados por los comunistas, se refugiaron en Taiwán. Bueno, ellos siempre han reclamado desde entonces, cuando Taiwán se convierte en una entidad, un país independiente, no independiente, pero un país diferente de la República Popular China, porque no han proclamado su independencia formal. Desde ese momento, la República Popular China ha reivindicado a Taiwán como una provincia y que tiene que volver, y es un deber sagrado que tiene que volver, así lo manifiestan ellos, ¿no? Volver al territorio, al continente. Y han buscado distintas fórmulas, un Estado, dos sistemas. Le han propuesto a Taiwán: ustedes mantengan el sistema capitalista, mantengan su ordenamiento político, pero siempre vamos a ser un solo país. Y desde el comienzo han amenazado con una guerra si Taiwán llegara a independizarse. Y eso es lo que está detrás de la visita de la señora Pelosi, porque aunque Estados Unidos ha reiterado que reconoce el principio de una sola China, y lo ha reiterado en esta crisis y lo ha dicho antes, en China está la sospecha de que Estados Unidos está estimulando, está alimentando el sentimiento independentista, y que tarde o temprano, con el auspicio de Occidente, pero especialmente de Estados Unidos, Taiwán podría convertirse en una república independiente. Y eso los chinos han jurado que no lo van a permitir, y han reiterado hasta el cansancio que están dispuestos a ir a una guerra para impedirlo. Bueno, vamos a estar muy atentos a lo que pasa durante este viaje de la señora Pelosi a Taiwán, y sobre todo de lo que viene posteriormente, Raúl. Así que estamos atentos, sí, nos encontramos mañana. Espero que mañana no tengamos que hablar en términos más o menos trágicos de lo que puede ocurrir, porque esto todavía no ha terminado. Eso es todo por ahora. No olviden comentar y suscribirse. Hasta el próximo video.